buenos días, República Dominicana. Gracias a todo el mundo que nos ve, que nos sigue, la gente que se suscribe a nuestro canal de YouTube. Gracias al Dios Todopoderoso, estamos arribando a los 200,000 suscriptores. Queremos celebrarlo rápidamente, así es que vamos a ver, suscríbanse. En la tómbola de los primeros 200,000 suscriptores está el iPhone, así que no se lo pierdan. Ahí está, suscríbanse, compartan y comenten. Buenos días. Así es, buenos días a toda la audiencia, a la gente que está de las 7, les saludamos nuevamente a todos ustedes, a la gente que se une a las 8 de la mañana por Teleantillas y demás canales que nos retransmiten. Le enviamos un abrazo fuerte de esta plataforma. Hoy a las 8 tenemos temas sumamente importantes para todos ustedes. Pero mientras tanto, Yamel Castro les saluda. 8 de la mañana, como dice Iván. Gracias por estar con nosotros, agradecidos, felices, contentos de que usted siga en sintonía con este programa. No se pierda el contenido que hemos preparado para ustedes en el día de hoy. Buenos días. Muy buenos días, muy feliz y agradecida de todos ustedes por su fiel sintonía de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Nosotros tenemos un contenido que usted no se puede perder, por supuesto, para iniciar sus mañanas bien informados. Así es, muy buenos días, bienvenidos al Morning Show más visto de la televisión dominicana y del mundo. Iván y yo nos sentimos benditos entre las mujeres. Ah, míralo ahí. Bueno, Yamel Castro nos amplía esta penosísima información a propósito. La Iglesia Católica fue y ha sido famosa, de hecho, la película Spotlight, que la recomiendo muchísimo, es un buen ejemplo de ver cómo un medio de comunicación pone a la Santa Madre Iglesia entre la espada y la pared y tiene que asumir situaciones que son ya lastimosamente muy conocidas en algunos de sus miembros, como los pederastas, pero también las iglesias evangélicas o protestantes tienen sus puntos oscuros, y muchas veces hay gente que cree que porque se lo entrega a un sacerdote, a un religioso, a un pastor, a una figura de autoridad religiosa, quiero subrayar, creen que sus hijos o sus hijas están en buenas manos. Y a veces hay por supuesto, no todos, hay gente de verdad llamada por Dios, pero hay gente con hasta situaciones mentales o espirituales, como usted le quiera llamar, y a veces en vez de estar en las mejores manos, están en las manos más peligrosas. Yamel Castro nos comparte esta triste información. Gracias, Colombia. Este tema todos saben que es un tema bastante sensible para mí específicamente, y me encanta que este fue un caso que se ha manejado a puertas cerradas, incluso asimismo se celebró el juicio por la naturaleza tan sensible de este caso. Y estamos hablando de dos señores conocidos como el pastor y el profeta, quienes fueron ya condenados. Esto ocurrió a través del tribunal colegiado, esto fue en la Altagracia, quien condenaron este martes de esta semana al señor Víctor Manuel Kery, que era el que era conocido como el pastor. Lo condenan a 10 años de prisión. Y al profeta, que su nombre de pila es Robinson Peguero, pues le condenaron a 5 años de prisión. Ambos fueron hallados culpables de agresión sexual contra menores de edad. La sentencia contra el conocido como el pastor, a quien le dieron esos 10 años, pues fueron 10 años porque figura de agresión sexual agravada, o sea, en eso se basó su condena, mientras que al profeta, pues fue una agresión sexual simple. Además, a Víctor Manuel Kery también le pusieron a pagar una indemnización de 2 millones de pesos a favor de una de las víctimas. La defensa de a quien le dieron los 5 años dice que va a apelar porque entienden que no fue vinculado directamente en las declaraciones presentadas como prueba. Y luego de ver este caso nos hacemos la pregunta si realmente este tipo de penas en nuestro país están haciendo justicia. Otro caso más que tocamos, que sale a la luz y que conversamos aquí, que tiene que ver con el Código Penal. Yo creo que el 2025 va a ser el año del Código Penal, porque todo el que tenga un micrófono y pueda expresarse públicamente va a aprovechar para tratar de ejercer un poquito de presión con este tema del Código Penal. Es tan obsoleto que está este código que de verdad yo entiendo que algo tan grave como agredir sexualmente o abusar sexualmente
de menores de edad, bajo ninguna circunstancia usted le puede dar 10 años ni 5 años, sobre todo cuando sabemos que en este tipo de condenas, en este tipo de casos, las condenas pueden ser reducidas con mucha facilidad. Usted le da 10 años y termina 5 solamente en la cárcel, y al que le dan 5, pues si acaso hace 2. Eso es para mí inaceptable completamente, y ni siquiera hablar del caso que todos sabemos, que hemos hablado en este programa muchísimas veces, de que aquí no hay ningún tipo de regulación, no te ponen ninguna traba para tú abrir una iglesia, sobre todo cuando hablamos de una iglesia que no es católica. Sabemos que nuestro país es un país católico, pero, por ejemplo, hemos visto muchos casos de supuestos pastores cristianos, evangélicos, que, como decía la película dominicana, son cristianos de la secreta, porque de cristianos no tienen absolutamente nada, y son personas que están abusando ya sea de su poder o abusan incluso hasta económicamente de los feligreses, de las personas que ellos convencen de ir a la iglesia. Y obviamente está el caso más terrible y grave, que es el caso como este, cuando vemos agresiones sexuales de parte de las personas que se supone deben ser los que guían a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, los que guían a las familias, a las cabezas de familia. Es de verdad que muy, muy triste. Estaba buscando para hacer esa retrospectiva, el caso que hablamos aquí, Dios mío, que era un pastor que tenía una iglesia aquí en Santo Domingo, para traer ese caso a colación. No sé si fue Johan Manuel Castillo, que fue el año pasado, sí, que se acusó de abusar a 2 hermanas, ¿verdad? Ese mismo, a 2 hermanas de 13 y 17 años en el sótano de la iglesia, exactamente. Esto fue en Los Alcarrizos. Y también este caso inició con una prisión preventiva de 3 meses, hasta que ese caso yo tengo que darle seguimiento a ver si realmente llegó a su final, o sea, si se llegó a lo que fue el juicio de fondo. Pero lo hemos visto tantas veces, y yo siento que en este tipo de casos es mucho más difícil tú poder discernir entre una persona que te va a engañar o una persona que realmente tiene un llamado de Dios, como decía Colombia. Antes de ayer, que con el caso de la operación Begonias, que cómo es que esas chicas no saben a lo que vienen y cómo es posible que las engañen tan fácilmente con tantos casos. Pero en el tema de la iglesia, señores, es muy fácil usted engañar a una gente, porque usualmente estos pastores tienen el don del habla. Y esa gente, mira, te envuelven. Yo creo que ellos lo que estudian es como neuromarketing. Y por ahí ellos arrancan. Y entonces tú ves la gente que está como dormida, como zombie, hacen y dicen lo que esas personas... Pero no solo la preparación que ellos tienen, sino que ellos tienen también un target bien vulnerable. La gente que va a la iglesia, nosotros que hemos estado en iglesia, Colombia y yo crecimos en esos ambientes de la fe, hay muchas personas que van a la iglesia porque no tienen en sus casas un espacio de paz ni de cobertura, entonces van con un vacío. No tienen quienes los sostengan. Así es, van con un vacío existencial, emocional y hasta parental, que ellos van en busca de saciar y de llenar ese espacio. Entonces, cuando usted está en ese nivel de vulnerabilidad, a cualquier persona usted se abre para que le cuide, le protege, usted entrega todo. Imagínese usted a una persona, como dice Yamel, que tiene el don de la palabra, del convencimiento, y agarra una Biblia y dice, mire, ¿por qué esto es así? La gente entrega. Entonces, no, pero no entrega hasta los hijos, Iván. Así es. Porque lo dejan en las iglesias horas y horas, que supuestamente recibiendo coaching de parte del pastor, y es el pastor en el sótano de la iglesia abusando de las hijas tuyas. No, pero hay casos peores de adultas. Ya esos son más en condición de sectas. Bambán, yo me imagino que tú recuerdas algunos de esos casos internacionales. Afortunadamente aquí no hemos tenido de líderes religiosos que supuestamente para santificar a las feligreses tenían que pasar por sus armas. Sí, ha habido muchos casos. ¿Cómo fue? Claro. Yamel le quiere hacer de lo de las armas, pero... Ahí hubo un caso, yo leí esa información, de un... yo creo que aquí mismo, espérate aquí mismo. Que Yamel no sabe lo que pasa con las armas. Me dijeron, es un arma. Estoy preguntando porque ya... Esa es una frase. Señores, uno no se quiere reír. Esa es una frase dominicana. Hubo
hubo un pastor, no sé si fue en África, o si fue en África, creo que fue, que para santificar a las mujeres de su iglesia tenían que tener sexo con él. Ya no, y que, sí, y que el semen de él la santificaba. Exacto. Pero eso Señores, salió en la noticia. eso búscalo salió en la Google. noticia. ¿Y esa yo gente vi. creyeron en eso? Búscalo en Google. Bueno, En ese charlatán. ese es el tema que existe. de todo. Había Hay uno que gente- las afeitaba. ¿Tú te acuerdas de eso? No, no, no. En el culto. No, En el culto. Eso, Sí. busquen esas Sí. imágenes, están por ahí. Mira, uno se sorprende, pero es como dice Iván, la gente va en busca de fe, va en busca de salvación, y a veces por estar ciego por la fe, que no deberíamos de estar ciegos por la fe, pero de la fe de Dios, no en la fe del hombre, entonces se dejan llevar, lamentablemente. Me gustaría mencionar, no sé si se pueda decir esta palabra. No la diga, No la diga y ahorita investigamos. Di un sinónimo. Estas personas realizan estos actos no es porque son católicos, cristianos, religiosos, sino porque son hombres. Y si son hombres, nosotros como padres debemos de cuidar a nuestros hijos, tener pendiente a nuestros hijos. Y si queremos que nuestros hijos Cuando tú dices vayan hombre, a la iglesia... tú te refieres a que son seres humanos. Exacto. Exacto. No te hombre refieres... en general. Exacto. En general. Exacto. La Biblia habla del hombre en general, mujer y hombre. Sí, exacto. No, Entonces, aclarando esa parte. Entonces, como son hombres, nosotros debemos de cuidar a nuestros hijos y si queremos que nuestros hijos Claro. vayan a la iglesia, conozcan de Dios, pero tenemos que tener una supervisión, no tener, como mencionaba anteriormente, una fe ciega hacia el hombre, no importa el hombre que sea mujer, digo el hombre en general, como dice la Biblia. Y es lamentable ver, porque yo estoy sorprendida que solamente se le diera 10 y 5 años, aunque se pueda, pues, ¿cómo es que se dice? Aunque ellos puedan apelar y esa apelación pueda ser en contra de ellos, porque hay que tener pendiente que en una apelación pueden reducirle, pero también pueden aumentarle la pena. Uno como ciudadano y ver este caso, uno lo que está esperando una pena más rigurosa y por ende necesitamos una justicia que sea más exigente, que uno se sienta o que esas personas, no uno como que no tiene nada que ver con eso, pero que la persona que fue víctima sienta que sí pudo tener ese caso que lamentablemente es esos niños esos niños que fueron abusados. Por más años que le den a esa persona, no se le va a borrar de su mente todo lo que ellos pasaron, lamentablemente. Así, hay una cosa de la falta de exhaustividad de la justicia, la falta de la pena, del castigo no es tan severo. Y nosotros decimos esto, que en un país que tiene un código penal todavía, que dijimos que eso es obsoleto, ya estamos rayando en la repetición con esto, y que gente recibe una pena que al final es la mitad o menos de la mitad, o prisión preventiva, domiciliario, o pague una pena, eso, además esa gente sale como una muestra a la sociedad de lo poco que nos importa el régimen de consecuencias, de lo poco que nos importa las víctimas que son maltratadas y marcadas con una cicatriz muy profunda que a pesar de los años siguen marcadas, pero sobre todo que le da cabida a gente que está por ahí haciendo esto, a decir, bueno, no es tan grave, yo voy a seguir en esto, y eso es un mensaje muy mal que se envía a la sociedad. Mira, nosotros hemos sido coherentes con algo que hemos dicho, que independientemente de dónde estén nuestros hijos, el responsable siempre es el padre. O sea, usted, lo que le suceda a su hijo, usted tiene gran responsabilidad porque puede ser normalmente, cuando suceden cosas así, son descuidos de los padres. Porque es que no hay ninguna razón por la cual mi hijo tenga que estar solo con un pastor. No hay ninguna razón. Y por eso un niño tiene dos padres, porque si no puede estar uno, pues entonces debería estar el otro. Y si no tiene entonces el padre, pues tienen una tía. Pero alguien debe estar, que sea un familiar directo, con el hijo. No hay necesidad de que estén solos en una iglesia. O sea, yo a eso todavía no le encuentro el sentido. También hay que acotar que la iglesia es un hospital. ¿Quiénes van a los hospitales? Bueno, la gente enferma. Y eso es lo que sucede con las iglesias, que también
debemos reconocer que hacen una gran labor, porque esa es la realidad. La iglesia hace una gran labor. Hay mucha gente que llega a la iglesia y es restaurada. Esta sociedad es posible que no esté peor por las iglesias, por el trabajo que hacen las iglesias en estos momentos, que mucha gente que está al borde del abismo y en vez de acabar con su vida, pues muchas veces va y entonces recibe el mensaje de Dios. Pero es lamentable que casos como este del que estamos hablando sucedan. Y entonces ahí es donde yo voy e insisto, porque ya lo he dicho aquí en otras ocasiones, de que la iglesia debe reestructurarse. La iglesia tiene que hacer ajustes. Y no puede ser que cualquier carajo ponga una iglesia. O sea, eso tiene que tener ciertas reglas. ¿Tú sabes no, no debe ser a lo loco. Tú sabes que hay un punto importante, Nicolás, porque yo pienso lo mismo que tú, pero ¿a quién nosotros le vamos a entregar la responsabilidad de que sea el que diga tú sí y tú no? Porque tiene que estar muy cuerdo y muy bien y muy encarrilado en el camino de Dios para que esa persona tenga esa potestad, porque entonces igual estamos en lo mismo. Señores, además si no de que hay libertad de culto, perdóname, Sí, Alba, es las muy iglesias difícil. tienen concilios. Las iglesias tienen concilio, pero aquí en República Dominicana y en Estados Unidos y países de mente libre, ¿verdad? De libre culto, cualquiera puede poner una iglesia, cualquiera puede reunirse, porque una iglesia es un grupo de gente que se reúne. En tu casa, si tú te reúnes con 10, 15, 20, 30 personas en la sala de tu casa, como yo sé que han empezado muchas iglesias, de las que yo he sido testigo, eso es una iglesia. Luego rentan un local y punto, cada quien, las asociaciones, pero aquí todavía hay logias que se juntan, aquí se juntan los orfelos, por ejemplo, que en San Juan todavía tienen presencia, aquí se juntan los masones, aquí se juntan los rotarios, en fin, en libertad de asociación, de grupo y de credo, es muy difícil, Nicolás y Yamel, y vamos a tener que convivir con eso. Y luego tú dices, no, pero la Iglesia Católica es la Santa Apostólica y siempre pulcra Madre Iglesia Católica, y tiene un orden desde el Vaticano hasta las montañas. Y aún así sucede. Y entonces, aún así, con gente que ha sido formado, que ha tomado el seminario, que se gradúan, que pasan por una serie de penitencias, ahí es que más hay, ahí es que más hay. Entonces tú tienes los concilios. Es imposible que en una iglesia adventista pase esto. Pues mira, quizá pasa menos. ¿Qué yo veo? Las iglesias que están organizadas bajo concilio, como los adventistas, por ejemplo, de los testigos de Jehová, yo nunca he escuchado nada. Esa gente que están bajo una estructura, ahora, las iglesias evangélicas, pentecostales, libres, etcétera, que no tienen ninguna... pero tienen su concilio también. No, hay algunas, pero Sí. te digo que los que tienen concilio, por ejemplo, voy a mencionar el concilio de la Iglesia de Cristo, el concilio La Iglesia de Dios, la Asamblea de Dios. Asamblea de Dios, que es el concilio más fuerte. Asamblea de Iglesias Cristianas le sigue también. Que Esos son más organizados, ¿verdad? Pero luego hay cantidad X, cualquiera pone una. Iglesia misionera tal, iglesia que sé yo qué tal. el que no se sintió bien en una iglesia dice, yo Se va voy a para poner la otra. mía. Entonces, en eso, para mí, yo pienso que en eso, de esa gente, miren, señores, yo he conocido gente que no sabe leer, que es pastor. Yo he conocido gente que no sabe... Literalmente analfabeto. Que no Colombia. sabe escribir, que es pastor. Yo conozco gente que tiene un grado de locura, que es visible, pero también gente que no tiene estructura familiar. Por ejemplo, los católicos tienen su cosa de que los sacerdotes sean célibes. Yo entiendo y prefiero que no. Y de hecho los obispos, de los que habla Pablo en la palabra, dice que sean esposos de una sola mujer. O sea, que eran casados los obispos de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Yo pienso que deberían ser casados. No es que una persona soltera no pastoree, pero está difícil una persona soltera de cierta edad, y entonces una cosa que pasa es que aquí cualquiera se divorcia y sigue por ahí mismo, Sí. O sea, si tienen el lío armado, es más, ni se han divorciado, y no voy a decir nombre, y están de que pastoreando. Mira, en esa misma línea que usted iba, nosotros los creyentes lo que tenemos que ver a quién le entregamos nuestra fe, porque como mencionaban, cualquiera puede poner una iglesia y eso hay libre culto, pero igual que imagínate que se quiera regular. Si aquí no se regulan ni siquiera en las escuelas, que no hay una regulación. Las clínicas. Que el gobierno tiene que ver. Imagínate de una iglesia. Imagínate tú. Sí, pero debemos exigirlo. Pero con ese resumen, debemos aspirar a eso. con eso, tomándose en cuenta,
volvemos a lo que decía Nicolás, y todo recae sobre la responsabilidad de los padres. Yo era una que decía, y por ahí anda un video mío que llegó a todos lados, diciendo que realmente la gente que dice que no quiere tener hijos tiene que revisarse. Ay, no. Pero realmente yo he entendido en los últimos días, por cosas que he visto, que si usted no tiene capacidad de cuidar de otro ser humano, no invente. Inventando. Mejor, mire, quédese Igual así. que Luis Abinader, Yamel Castro acaba de recular. Acabo de recular. Piense si realmente usted tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, si usted quiere fajarse en criar otra persona y asumir esa responsabilidad que eso conlleva. Si no, mire, olvídese de eso, porque al final no podemos sentarnos aquí a pedirle al gobierno, que hay tantas falencias en nuestro país, a que nos regule de que la iglesia. Entonces, al final, si usted es el padre de esos niños, usted es que tiene que tener dos dedos de frente y entender que eso no es posible, darle una supervisión. ¿Cuántos casos es por tema de irresponsabilidad de los padres? Ayer yo tocaba el tema de Roldani, que nada más me acuerdo de ti, Nicolás, porque tú siempre apuntaste hacia los padres de ese niño. Entonces, al final, señores, usted como padre, como abuelo, como tío, como adulto responsable, tutor de un menor de edad, usted que tiene que tomar las decisiones que se supone que son correctas. Y de estos casos, a mí me duele que la gente que no es creyente o que no va a la iglesia, cada vez que ve un caso de este, dice, por eso es que yo no voy a iglesia. Sí, por eso yo quise apuntar y dije, porque una cosa no tiene que ver con la otra. La iglesia en sí hace una gran labor, porque no podemos echar a todo el mundo en un mismo saco. Sí, no son todas las iglesias donde existe este problema. Yo diría que esto es la minoría, porque tú sabes la cantidad de iglesias que hay y que hacen su gran labor. Ahora, lo que pasa, Nicolás, es que las víctimas no hablan. No es que son minoría porque se supieron. No. Yo conozco mucha gente. Tú puedes tener un entorno de mucha Colombia. gente que tú crees que y fueron abusados de niños. Sí. Pero nunca lo dijeron. Pero en el tema de las iglesias, son minorías las iglesias donde suceden estos casos. Que uno nunca lo va a saber. Por la razón de que las víctimas no hablan. Pero es que en algún momento se sabe Colombia. En algún Pero momento, tampoco podemos decir que la mayoría. No, la mayoría no. Yo diría es una minoría muy mínima. Yo me atrevo a decir que de 100 iglesias, no estoy tirando números tampoco. 150 iglesias, quizás 2 iglesias como mucho, puedan suceder estos casos. Cita de Facundo, una bomba hace más ruido que una caricia. Adelante. Exacto, ahí es donde está el detalle. Yo sigo insistiendo que la responsabilidad recae sobre los padres. Te voy a es hacer que una el padre, pregunta, Bambam. ¿De dónde van a sacar esos dos pastores 2 millones de pesos de resarcimiento económico? ¿De dónde? No hay forma, pero que tampoco. ¿Cómo que no hay forma? Eso es problema de ellos. Tampoco que lo ellos busquen. pueden pagar, ellos tienen que pagar los 2 millones completos. Pero ven eso es acá. una fracción, según lo que tengo Miren, entendido. aquí no dice la cantidad de víctimas, ¿eh? En esta nota solo No, dice... eso se manejó hermético. Solo dice, fueron hallados culpables contra menores. de agresión sexual a menores. No se sabe cuántas fueron. Y ahí quiero apuntar algo también. Porque es que hay muy Colombia. poca información. Se habla de 5 años, ¿verdad? Sí. Ahorita están ahí pastoreando otra vez. Ay, sí, le cambian el Como nombre a que la no hay iglesia. 5 y 10. Entonces aquí tenemos que mencionar el Código Penal, que es lo que nos está dando este resultado que estamos viendo. Y por eso en esta semana, en varias ocasiones, hemos hablado del Código Penal y hemos hecho la presión para que, ¿verdad?, los legisladores ya de por sí puedan aprobarlo, puedan terminar. Y en esta legislatura, que se está hablando de que están dejando los temas más complicados para último, ojalá y puedan sacarlo. Ayer teníamos a Franklin Romero, exacto, el senador, quien nos dijo que sí, que en esta legislación va a salir el Código Penal. Porque ¿qué dice el Código Penal? Bueno, la violación se castiga con penas de 10 a 20 años de reclusión mayor, además de multas si la agresión sexual no constituye una violación, pero implica violencia o actos similares. La pena puede ser de 5 años de prisión y multas según la ley 2497. O sea que hay muchas cosas que hay que chequear de esto. Dice que también el acoso sexual, por otro lado, se castiga con 1 año de prisión
y multas. Oye, eso. Bueno, lo más Eso dice triste, el ahí tenemos los teléfonos en pantalla, señores. Lo más triste es que 10 años se convierten en 5, 5 años se convierten en 2,5. Si se arrepienten bien y se reconcilian con el Señor por buena conducta, lo sacan antes y ponen otra iglesia y hay gente todavía Que va. Vuelve y que cae. va. ¿Con quién hablamos y de dónde? Buenos días, bendiciones equipo para todos. Amén. Amén, Gracias, adelante. recibimos. Luis Lorenzo de la Mata de Farfán. Adelante, Luis. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo el panel y no menos cierto es lo que dice Colombia. Vivimos en un país con libertad de culto, libertad de asociación, donde cada quien decide dónde reunirse y con quién reunirse. Es muy difícil que el Estado regule las iglesias. Lo que no es difícil, desde mi punto de vista, es que los padres tengan la supervisión de sus hijos. Sí. Tremenda Dice llamada. la misma Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, maldito el hombre que confía en otro hombre. Entonces usted confía a sus niños, Ay, qué a fuerte. personas que usted no conoce, porque aquí las iglesias son como la banca de lotería. Donde quiera hay una, quien quiere poner una la pone y no pasa nada. Entonces ahí con ese tipo de condenas se pone de manifiesto lo que es el código penal que no gastamos. Por Así, más que el juez quiera, Sí. no va a pasar de ahí porque eso es lo que establece el código. Exacto. así es. Luis de la Mata de Farfán. Gracias, Luis. También como la banca, las iglesias se dejan su cosita también. Los teléfonos abiertos para gente que tiene opiniones sobre este tema. Él habló de libertad, pero yo Sí. digo que esa libertad sí tiene que ser en cierto modo regulado. Algo hay que hacer, esa libertad de culto, ¿Cómo porque en no Estados podemos Unidos, permitir mamá? ¿Cómo que es? esa libertad se convierta en libertinaje. No tengo claro cómo es en Estados Unidos, pero yo sé que hay cierta regulación porque las iglesias en Estados Unidos tienen cierta supervisión y no estos casos tampoco son muy comunes en Estados Unidos. Esto es muy raro que tú escuches Oye, que en Estados Unidos suceda. Oye, ¿qué pasa en casos Estados como este. Unidos? El tema de los concilios que tú mencionas aquí, por ejemplo, en Estados Unidos las iglesias son las bautistas, son las cristianas pentecostés, están bajo un esquema más organizado y sobre todo, súmale que el sistema judicial de Estados Unidos es diferente. Buenos días, Exacto. ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Sí, buen día. Habla Heriberto Espinal. Adelante, Heriberto. Bueno, yo recuerdo que la iglesia, cuando yo asistí a la iglesia, que hice en la iglesia católica, hice el curso de vida en el espíritu y el curso de Felipe, había un respeto grande. Los padres en aquel tiempo, en el tiempo mío, tengo 46 años, Sí. tenía como 10 años en ese entonces, Ujú. las iglesias eran las que disponían, por ejemplo, del pueblo. Yo nací en un pueblito que se llama la Cueva de Cebico, ahí en el área de Cotuí, y ahí el padre, si decía que no iba a una discoteca, la discoteca no existía. Ahora lo que hay en estos tiempos de religión es como algo de 20 años para atrás, es como algo increíble. Muchos padres abusando de niños y muchos pastores también haciendo lo mismo. Sí. Esto es un desastre. Ya nadie está creyendo en la iglesia últimamente. Así es. Gracias por su llamada, distinguido. Yo hablaba de esto en el comentario que hice temprano, y es como la fe se va perdiendo, no la fe por la fe, sino la fe por gente que puso su fe y depositó su creencia en gente, seres humanos. Bueno. Esa cita que da el Señor de la Biblia, de creer en un hombre, eso es así correctamente. Pero también hay una cita que dice que al final de los tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No dejemos que el amor y la fe de nosotros se nos apague por estas cosas. Antes seamos responsables, como dijo la llamada de las matas de Farfán. Vamos a seguir recibiendo algunas llamadas. Mira, me ha escrito aquí una persona desde España que dice que esto sucede en todas partes, que en España hay un caso fortísimo sonando de los testigos de Jehová. Que yo decía que no había escuchado caso. Tenemos de eso. llamadita. ¿Quién nos habla ¿Con de quién dónde? hablamos? Adelante. Hola, soy Patricio, ¿cómo están ustedes? ¡Patricio! Buongiorno, Patricio. ¿Cómo está? Un saludo querido a todos. ¿Todo bien, Patricio? Adelante. Bien, bien. Mira, yo estaba escuchando lo que usted estaba diciendo. Entonces, para evitar eso, yo quería decirle algo. Yo soy católico cristiano, pero prefiero, visto que la iglesia tiene su problema, que es mejor la religión protestante como el Reino Unido, donde los sacerdotes, vamos a decir, ¿qué hacen los pastores? Tienen su familia, hacen su vida normal, trabajan,
y el sábado o el domingo ellos hacen sus funciones a la iglesia. Sí. Así se evita, ¿no? Evita Sí. todos estos problemas. Independientemente que lamentablemente hay casos de pedofilia o todo anche nella iglesia cattolica. Sí. Però prefiero che sia un protestante, tenga su famiglia el culto al domingo al servicio de toda la comunidad. Sí, excelente, Patricio, nuestro italiano de las terrenas. Eso es una idea de lo que dice... De la romana. De las romanas, Sí. que dicen muchos que el tema del celibato ha complicado la situación de la Iglesia Católica y de querer o fingir o pretender de que los seres humanos, por un dictamen de una iglesia o de una orden, le digan, mire, usted de hoy en adelante usted no tiene apetencias sexuales, usted, la biología suya cambió de hoy en adelante. Y eso ha sido complicado. Y Pero en hay- ese sentido, eso se podría hacer con los padres, pero ¿qué vamos a hacer con los pastores que también lo vemos involucrados en este tipo de actos? Última llamada, ¿con quién hablamos? Con Franklin Rosario de La Vega. Adelante, de la Franklin. Vega. Gracias. Para decirle que hay un texto bíblico muy bonito que dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Amén. Y otra cosa, la palabra del Señor no habla de religión. Eso es cuestión de hombres. Tú ni yo vamos a ser salvos porque seamos cristianos, evangélicos, católicos, mormón, de ninguno. La palabra del Señor habla de relación con el Señor Jesús. Dios me le bendiga. Amén. Gracias. Muchas gracias. Saludos a Magali 39 Oviedo desde Italia para este excelente equipo de Una Nueva Mañana. Gracias a Damaris de Ogracia. Hay gente aquí preguntando por Nelson. Nelson tiene 2 días libre, que Nelson es el que nunca falta, ¿verdad? Pero tiene compromisos internacionales en este momento, pero está en el chat respondiendo. Nelson siempre está atento, así que saludos Sí. para Nelson también, a Claudio Ortega, a todos los que están en sintonía con nosotros. Hay un llamado que es que se supone que lo tenía Pablo, el gran último apóstol que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, y es una especie de un llamado propio de celibato, una elección. Pablo nunca se casó y lo establece en la palabra, porque algunos, como Freddy Aguaviva, que está por aquí atrás, en el caso de Jesús y Dan Brown, que habla que si Jesús se casó, que si tuvo hijos, pero lo de Pablo está escrito, lo de Jesús hay una parte que no está establecido en la Biblia, de la infancia a los 30 años no se escribió nada, y entonces tenemos el ministerio de Jesús, que para los que creemos en Jesús como hijo de Dios, Freddy, nosotros sí creemos lo que establecen los evangelios, que fue hombre y que fue Dios, y que fue puro y sin mancha. Pero en el caso de Pablo está escrito, nunca se casó, y ahí le digo a Iván, con el tema de que si la biología le cambia o no, es que hay gente que tiene ese llamado. En la antigüedad estaban los eunucos, la gente que por otra razón de decisión o por cuestiones de esclavitud también los castraban. O sea que sí había gente de una santidad dedicada, igual que las vírgenes que estaban en los templos de esos antiguos dioses griegos y cosas que captaron los romanos. O sea que eso no es de la nada, no es nada más por un tema jerárquico, económico del establishment católico. Eso viene arrastrando, ¿verdad? Desde el templo, desde el Olimpo, viene arrastrando gente que sí tiene llamado asexual. No el Jeffrey que dice que es asexual, sino el verdadero llamado asexual. Pero es algo, una decisión propia, ¿verdad? Estos que tú has citado. Aquí contrario, es algo que termina siendo una imposición, porque es una de las reglas de la iglesia. Tenemos casos de padres que han tenido que renunciar. Podemos mencionar un famoso padre que es el padre Alberto, ¿recuerdan? Bello el padre Alberto. Bueno, pues el padre Alberto terminó Felicidades a su casándose. esposa, y un hombre serio, Exacto. íntegro, y una sola esposa. Exacto, ¿no? Y eso está bien, Claro, eso está ella bien, tiene porque todo él lo que siguió, hubiera querido, un no hombre fue que buen abandonó mozo, la fe. Casto. No nos vamos a meter por ahí. Ay, Dios mío. Entonces, el padre, el Papa Francisco estaba revisando esto y dijo, bueno, esto vamos a tener que chequearlo. Pero este Papa, León XIV, recientemente reculó en ese sentido y dijo, el celibato
hay que cuidarlo. Sí, porque además es un tema legal, porque eso vamos a hacer un programa después, señores, para hablar de esas historias, cómo la familia de los papas y sacerdotes casados reclamaban herencia a la iglesia, y la iglesia, tú sabes que no coge corte con el hijo iba después de decir, esta iglesia es mía. Porque exactamente. Y lo que le daban a mi papá, démenlo a mí ahora. Dentro de esta desgracia, con el código que tenemos, lo importante es resaltar que el Tribunal Colegiado de la Provincia de la Altagracia condenó el martes pasado a Víctor Manuel Kerry, alias El Pastor, a 10 años de prisión, y a Robinson Peguero, póngame la foto de esos dos enfermos que teníamos ahorita, conocidos como El Profeta. Fueron condenados a 10 y 5 años respectivamente tras ser hallados culpables de agresión sexual contra menores. El juicio se celebró a puertas cerradas debido a la naturaleza. Ahí están los susodichos. Ojalá que esas fotos, una de las cosas que sí podríamos hacer es publicar en carteles grandes, como en Estados Unidos también se hace. Tengan cuidado, estos son agresores sexuales. Si no tenemos código para... Ahí está Franklin Romero con el proyecto de castración química. Así que vamos a la pausa con esto y regresamos en breve. Ay, qué fuerte. Es una nueva mañana donde todo puede ser, con el alma por delante y el derecho a renacer. Es una nueva mañana donde todo puede ser, con el alma por delante y el derecho a renacer. Es una nueva mañana. GBC cumple tus sueños, GBC cumple tus sueños, GBC cumple tus sueños. En un Kia me monté, en la farmacia GBC participé y me lo gané. Por cada compra de 1,000 pesos o más, incluyendo productos de las marcas patrocinadoras, estarás participando para ganar uno de los 5 Kia Picanto LX 2025. GBC, cumple tus sueños. Frente a la pista de baile, me cae el escombro. Ahí Gregory viene donde mí y en la seguridad y me llevan al baño. Pero cuando salimos del baño, no sé si tú ves un video que están recogiendo los escombros, esos son los escombros que me caen a mí. Gregory y yo vimos el techo y ya el techo estaba desnivelado. Si trato de hablar y de moverme, me da un infarto antes de la media hora. Entonces me quedé modo calma, aceptando la realidad y pidiéndole a Dios que no se llevara a la esposa por mis hijos. Abrieron una parte del escombro y yo pude sacar por una brechita el teléfono y moverlo.